Muy bien, buenas tardes a todos. Soy el representante del equipo 2, el alumno Cervantes Huerta Cristian Eduardo. El día de hoy les voy a exponer lo que es el modelado en espacio de estados. Vamos a exponer lo que es nuestro mapa conceptual y los problemas problemas propuestos para este tema. Como tal, pues bueno, el tema es modelado en espacio de estados. Vamos a dar una pequeña introducción. ¿Qué es el modelado? El modelado es representar algo. En espacio de estados esto se puede representar como modelar un sistema dinámico. Esto nos va a permitir una descripción de cómo se comporta el sistema mediante pues una ecuación de primer orden. Vamos a tener entradas, vamos a tener salidas y vamos a tener variables internas. Como tal, quiero decirles que este sistema dinámico, nosotros lo vamos a tener una forma física como la tenemos acá, este ejemplo, y nosotros lo vamos a representar mediante una ecuación de primer orden para después llegar al sistema matricial, que eso vamos a ir más adelante. Bueno, continuamos. Como tal, esto nos permite enfocarnos a la representación muy general de esto como tal. Nos va a permitir analizar el sistema con múltiples entradas y múltiples salidas, un sistema MIMO. Y también nos va a facilitar mucho la simulación en control moderno. Empezamos con lo que es el paso número uno, análisis del sistema físico. ¿Qué va a hacer? ¿Qué vamos a hacer en este paso? Primero, vamos a describir lo que es. Consiste en comprender cómo funciona el sistema real que se quiere modelar. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros tenemos que ver cómo se comporta el sistema. Vamos a poner el ejemplo, estos audífonos que están acá. ¿Cómo se comportan si yo los abro? Ah, bueno, pues van a encender el LED, ¿no? Si yo los cierro van a encender los LEDs del audífono y se van a cerrar, ¿no? Ya no van a prender. Es lo que tenemos que hacer en nuestro sistema. ¿Cómo está comportando aquí? Tenemos que tiene dos caminos. En este caso, tiene dos caminos, un camino por acá y un camino por acá. Este, bueno, como tal, vamos a identificar sus componentes, las fuerzas, energía o las señales que intervienen e interactúan entre sí, ya sea en un sistema dinámico, el sistema dinámico se puede definir como un sistema mecánico, un sistema eléctrico, un sistema de control, eh, bueno, entre otros. Identificación de variables. Como tal, tenemos que determinar las variables fundamentales que van a describir el sistema. Vamos a tener tres tipos de variables. Las de entrada van a ser U de t. Las de salida van a ser y de t y las variables de estado van a ser x de t. Eso lo tiene que recordar mucho. Vamos a formular ecuaciones diferenciales. Bueno, para formular ecuaciones diferenciales, pues vamos a ver aquí qué es lo que dice. Se describen las ecuaciones dinámicas del sistema aplicando las leyes físicas. Estas ecuaciones muestran cómo cambian las variables con el tiempo. Ejemplo, aquí es el ejemplo que les voy a decir. Para el sistema masa resorte amortiguador, vamos a decir que m de x dos puntos más bx un punto más kx es igual a f de t. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, vaya, encontrar la ecuación diferencial del sistema que está representándose. Después vamos a la definición de variables de estado. Como tal, estas consisten en elegir un conjunto de variables y estas describen completamente el estado del sistema en un instante de tiempo. Como tal, bueno, aquí disculpen la calidad, pero como podrán ver, la imagen se ve bien a simple vista, pero ya haciendo zoom pierde calidad. Eh, Decimos que x1 es igual a x de t, esto va a ser posición, y x2 es igual a x punto de t, que esto va a ser la velocidad y x de t es igual a x1, x2. Esto va a ser para nuestro sistema.
como tal, vamos de nuevo a lo que sigue, ¿no? De nuevo, disculpen, a lo que sigue. Conversión de ecuaciones de primer orden. Estas como tal, ¿en qué consisten? Como tal, las ecuaciones diferenciales de orden alto, de segundo o tercer orden, siempre se transforman en un sistema de ecuaciones de primer orden. Aquí vamos a utilizar variables de estado. X.2 es igual a K sobre M x1 menos B sobre M x2 más 1 sobre M f de t. Y x1 punto es igual a x2. Y ahora sí, vamos a la representación matricial. Esto que está aquí es algo que estamos viendo durante todo el semestre. Hemos estado observándolo, hemos estado meditando, viéndolo, ¿no? Y creo que ya todos estamos familiarizados con este sistema matricial, ¿no? Como tal, consiste en escribir el sistema en forma vectorial y matricial. X punto de es igual a AX de t más B U de t. Y también tenemos que y de t es igual a cx de t más du de t. Y bueno, también hay un paso extra que quiero agregar a esto. La simulación. Como tal, simular, ¿qué es lo que significa? Vámonos a un entorno diferente para que lo entiendan mejor. Nosotros tenemos un auto de carreras. Este auto de carreras nosotros queremos mejorarlo y vamos a pasar por todo este proceso. La mejoración de nuestro auto de carreras va a ser en el modelado. Primero que nada, tenemos que ver cómo se comporta nuestro auto de carreras. Tenemos que saber si nuestro auto tiene suficiente aerodinámica en las curvas, si tiene mucho efecto suelo para que llegue al piso, si qué es lo que tiene nuestro auto y qué es lo que le falta, ¿no? Eh, Vamos ahora sí a la identificación de variables que van a ser las variables de entrada va a ser el aire, las variables de salida van a ser el aire que sale del auto y el estado pues va a ser también vamos a definirlo como, vamos a definir es el estado como el comportamiento, ¿no? Que va a tener el auto en moto y todo eso, ¿no? La potencia. Aquí es donde vamos a formular nuestras ecuaciones. Si bien nuestro sistema ya se está comportando de una manera, vamos a definir esa ecuación de cómo se comporta hasta ahora. Vamos a definir variables, vamos a hacer nuestra conversión de ecuaciones de primer orden, nuestro sistema matricial y vamos ya a la simulación. Una vez teniendo esto, nosotros vamos a simular los resultados en un software. Y aquí es donde el software va a decirnos, ¿sabes qué? Tu auto tenía un récord de vuelta, ejemplo, en el Autódromo Hermano Rodríguez de 1:40, pero con estas mejoras ahora vas a tener un tiempo de 1:48. Son 2 segundos, que en el mundo de las carreras 2 segundos es mucho tiempo, entonces es una gran mejora. Y aquí es donde vamos a la simulación, volvemos a espacio de estados, la simulación. Implementamos un software matemático para simularlo. Lo más común es MATLAB. ¿Quién no ha trabajado con MATLAB? Todos lo hemos trabajado, entonces MATLAB es nuestro hermano de sangre que tenemos que tenernos todos los ingenieros. O sea, es prácticamente nuestro compañero de vida. Nos vamos a casar con MATLAB prácticamente. Otra herramienta, Simulink, también podemos ocupar Scilab. Python también se puede y LabVIEW, pero aquí es la que vamos a recalcar, MATLAB. Y vamos a observar las respuestas temporales. Una respuesta escalón o una respuesta impulso pueden ser el ejemplo claro, ¿no? Y bueno, con esto terminamos lo que es el explicar nuestro mapa conceptual. Continuamos con los ejercicios propuestos con mis compañeros. Eh, un gusto y explicarles y bueno, espero entiendan esto a la perfección. Saludos. Hola, ¿qué tal? Bueno, en esta ocasión voy a resolver el ejercicio número uno de el tema de modelado de espacio de estados. Pido perdón si se escucha un poco de ruido. Esto es debido a que, bueno,
Tengo ventilador prendido porque hace mucho calor. Bueno, vamos a empezar. En este caso tenemos el problema número uno, que nos pide que escribamos las ecuaciones de estado del sistema. Tenemos en este caso un sistema de masa, resorte, amortiguamiento, ¿vale? Siguiente. Para las ecuaciones necesitamos un diagrama de simulación, puede ser un diagrama de bloques, en este caso lo vamos a hacer así, un diagrama de bloques. Y lo último va a ser obtener la función de transferencia empleando las ecuaciones de estado en forma matricial, ¿vale? Bueno, entonces en este caso vamos a ir poniendo nuestros detallitos y lo vamos desglosando poco a poco, ¿vale? Primero tenemos que nuestra entrada va a ser f de t, tenemos que la salida 1, vamos a ponerla como x1, va a ser la posición, ¿vale? Y nuestra salida x2 va a ser la velocidad. Bueno, en este caso definimos ya lo que vienen siendo nuestras variables, ¿ok? Entonces en este caso ya vamos a empezar a poner lo demás de este lado, ¿vale? Bueno, primero nosotros vamos a utilizar la segunda ley de Newton, que bueno, como podemos observar, la segunda ley de Newton nos dice que fuerza es igual a pues masa por aceleración, ¿no? Bueno, en este caso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tenemos una masa m, ¿vale? Esta la vamos a tomar como nuestra m. Tenemos una aceleración que es la que vamos a tomar como x, de cierta manera. Y eh, bueno, de esta forma vamos a calcular la fuerza, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Vale, aplicamos la segunda ley de Newton, pero en este caso no lo podemos sacar así como así, puesto que tenemos que derivar, ¿vale? Lo voy a ir escribiendo. Entonces va a ser, vamos a ponerlo por aquí abajito, va a ser m, ¿vale? Por la segunda derivada con respecto a t. ¿Por qué la segunda? Porque la segunda va a ser la velocidad, que en este caso es la que nos interesa para la aceleración. Esto también se puede describir como f de t, que viene siendo menos la fuerza del resorte y menos la fuerza del amortiguador, ¿vale? Entonces tenemos f de t menos f de resorte menos f de amortiguador, ¿no? Algo así. Vale. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Bueno, vamos a pasar a hacer una anotación de nuestros elementos, ¿vale? Los voy a poner en este caso en rojito, para que los tengamos un poco presentes, ¿vale? Fuerza de amortiguamiento, en este caso nuestro amortiguador es la D, ¿no? Entonces FD va a ser igual a D1 más D2, ahorita explico por qué, por DX con respecto a D. Ok, ¿por qué D1 más D2? Porque pues tenemos dos amortiguadores, como podemos observar, tenemos uno, dos, ¿vale? Entonces, por eso ponemos esto. Ahora, la derivada de x porque vamos a calcular respecto a la posición, ¿vale? Bueno, vamos a la fuerza del resorte, que en este caso va a ser f de k, k nuestro resorte, ¿vale? Igual a kx. Esta es un poco más sencillita, puesto que pues al final simplemente calculamos la fuerza de bajada, digamos, la fuerza de la aceleración, que en este caso tenemos x por el resorte que viene siendo pues la K, ¿no? Básicamente. Bueno, vamos con la fuerza aplicada, perdón si escuchan ruido, son los vecinos. Pero bueno, la fuerza aplicada pues va a ser simplemente F de T igual a U. Como sabemos, pues nuestra entrada es U, en este caso simplemente la estamos definiendo pues como una fuerza, ¿no? Vamos a ir bajando. De momento creo que vamos bastante claros. Al final voy a poner en retrospectiva todo el procedimiento que estamos realizando, ¿vale? Sin embargo, pues por el momento vamos a ir bajando, ¿vale? Ok, entonces, tomando en cuenta ya lo que habíamos considerado y esta ecuación, vamos a reescribirla con los ajustes que hemos hecho, ¿vale? Entonces tendríamos m por d2 de x entre dt al cuadrado menos, perdón, más por los dos resortes d1 más d2, ¿vale? dx dt más kx y todo esto va a ser igual a u, ¿ok?
Esta es nuestra ecuación diferencial de movimiento. Vamos a poner acá, ¿no? Con azulito le vamos a botar así. Movimiento, ¿no? Para saber cuál es. Ok. Entonces ya tenemos nuestra ecuación de movimiento que es muy importante para esto. Ok. Ahora vamos a definir nuestras variables de estado. Nuestras variables de estado que ya el propio sistema nos dio al principio, porque en este caso tenemos dos variables de estado, la x1 que va a ser la de posición y x2 que va a ser la de velocidad. Estas son pues x y la derivada de x, ¿no? Ok, simple, ¿vale? Entonces, en este caso, bueno, sabemos que pues, la derivada de x va a ser así. Vamos a representar con un puntito, x punto, por así decirlo. Y bueno, ahora viene x2, que es un poquito donde se nos complica un poco. Porque en este caso vamos a poner lo siguiente. Tenemos que la segunda derivada, porque en este caso necesitamos la segunda derivada para la aceleración, va a ser igual a menos k entre m por x, ¿vale? Menos d1 más d2 sobre m. Todo esto va multiplicado por nuevamente la posición, perdón, la t, más 1 entre mu. ¿Ok? Ok, esta es nuestra segunda derivada con respecto a la velocidad, puesto que queremos la aceleración. Ok, bueno, posteriormente vamos a sustituir simplemente pues en nuestra ecuación de estado, ¿no? O sea, nuestras variables vamos a sustituir. Ok, bueno, entonces vamos con x2', que va a ser igual a menos k entre mx1. Ajá, recordemos. Menos d1 más d2 sobre m. Todo esto por x2 más 1 entre m por u. ¿Ok? Entonces, esta va a ser prácticamente nuestras variables de estado. Siguiente, nos falta ponerlo en forma matricial. ¿Ok? Bueno, vamos a quedarnos aquí. Ya vamos a acabar la primera parte. Para ponerlo en forma matricial, pues simplemente hacemos lo siguiente, ¿vale? x1', x2', ta, igual a, y ok, ahora hay que asignar los valores, ¿vale? Primero, ¿cuánto vale x1'? No aparece, 0. x2' para el primer valor en el caso de x1', 1, ¿vale? Aparece una vez. Siguiente, aquí ya viene lo interesante. x1' en x2, o sea, perdón, x1 en x2'. Sé que suena medio confuso, pero bueno, si se fijan, pues acá está, ¿no? Menos km. Y luego x2 en x2', ¿vale? Pues sería menos d1 más d2 entre m. Ajá, esto así. Tenemos x1, x2 más pues nuestros últimos resultados, ¿vale? Que bueno, viene siendo 0 y 1 entre m, ¿vale? Todo esto multiplicado por u, ¿vale? Y así es como conseguimos nuestra forma matricial. De momento pues vamos muy bien, ¿vale? Ahora, ¿qué procede? Este es nuestro inciso A. Lo vamos a poner por acá, ¿no? Así como hacer algo así. Inciso A. Y vamos a seguir con el inciso B, ¿vale? Vamos a volver un poquito por acá ahora, de este lado. Y vamos a continuar, ¿ok? Con el inciso B. Bueno, lo que tenemos que hacer ahora pues es nuestro diagrama de simulación, ¿ok? Bueno, para el diagrama de simulación, pues bueno, tenemos que tomar en cuenta varias cosas. Número uno,
todos los valores que ya hemos sacado, ¿no? En este caso va a ser esto. Km por x1 menos d1 más d2, perdón, mi letra. Estamos tratando de hacerlo lo más rápido posible. X2, ¿ok? Bueno, ¿cuál es el chiste acá, no? Digamos, ¿cuál es el truco? Bueno, el truco acá es que nosotros em, necesitamos escribirlo en un diagrama, como ya les había explicado al principio, ¿vale? ¿Cómo lo podemos hacer, digamos, de cierta manera para que quede bien? Con un diagrama de bloques. Es la forma más sencilla. Se puede hacer con un diagrama de, ¿cómo se llama? Con un diagrama de flujo. Sí, sí se puede hacer con un diagrama de flujo. Sin embargo, considero que en esta ocasión es más viable usar un modelado a diagrama de bloques. ¿Ok? Entonces, en este caso, pues lo vamos a ir construyendo poco a poco. No es un diagrama complicado, pero necesitamos explicarlo, ¿vale? Bueno, en este caso vamos a continuar con el diagrama de bloques, ¿ok? Permítanme, perdónenme. Bueno, me estoy viendo a mí mismo y veo la pantalla. Tengo varias pantallitas aquí. Bueno, vamos a empezar con nuestra entrada U, ¿vale? Tenemos U. Ahora U va a entrar al diagrama. ¿Por dónde va a entrar U? Aquí lo estamos viendo. Entonces tenemos nuestro primer bloque que va a ser 1 entre m, ¿ok? Tut, 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 ahí está. Siguiente, tenemos un sumador porque estamos haciendo aplicaciones que diga operaciones aritméticas, ¿ok? Tenemos un sumador, aquí lo vamos a ir colocando, ¿no? Más menos. En este caso acá está el más y acá está el menos. En el menos, ¿vale? ¿Qué entra? Entra todo esto, ¿vale? Entra D1, todo lo que sea X2, ¿ok? Entonces lo vamos a ir colocando, ¿vale? Sería D1, D2 sobre M. Todo esto va a ser un bloque más, ¿ok? Y lo colocamos. Siguiente. De este lado va para X2. Ajá. Entonces tenemos X2. ¿Qué tenemos en este caso en X2? Una derivada. ¿Qué hacemos nosotros? Ponemos una integral. ¿Por qué? Porque al final queremos lograr obtener el resultado que teníamos originalmente. Al final, la operación inversa de una derivada pues es una integral, ¿no? Bueno, aquí ya los podemos unir. Le podemos poner una flechita. La otra, esto ya va a ser nuestra Y2, ¿vale? Nuestra salida. Y bueno, esto recordamos que es X2 ahora. Ok. Nos falta para X1. Para X1 va a ser un poquito lo mismo. Para no hacerles el cuento largo, necesitamos otro integrador. En este caso lo vamos a poner acá, ¿vale? Y este va a ir unido junto con este. Sin embargo, aquí es importante que cuidemos, ay, perdón mis líneas, la entrada, ¿vale? Entra por acá, no por acá. Puesto que su salida acá se va a encontrar con otra que va a ser la de X1, ¿ok? Entonces vamos a ponerlo así. Y ahora aquí va a ser 1 entre KM, va a ser nuestro último bloquecito, perdónenme. Y este se va a unir acá y esto va a salir a nuestra Y1, ¿ok? Bueno, aquí tenemos el diagrama. ¿Qué estamos haciendo? Lo vamos a poner con rojito. X2', entrada U, entrada. ¿U a dónde entra? U entra con 1 entre M, 1 entre M. Siguiente, vamos para X2 que lo hicimos primero. Bueno, primero si quieren para X1, X1, derivada, integrador.
que junta con x2, pero va a la entrada. Ajá, siguiente. X, x1 está junto con 1 sobre km. Entonces esto es lo que ponemos acá, ¿vale? Entra restando. Entonces aquí me faltó ponerle, discúlpenme, entra restando. Los dos entran restando. ¿Ok? Ahora, x2, mismo principio. Integral para la derivada. Todo esto va junto con x2. Acá lo tenemos. x2 entra restando, pasa a la salida y2. ¿Ok? Para nuestras variables de estado. Y así es como obtenemos el inciso B del problema. ¿Ok? Entonces lo vamos a poner acá. B. Ok, vamos a pasar. Ahora yo creo que sí me cabe por aquí abajito, si no hacemos un poquito de espacio, ¿vale? Y bueno, ¿qué es lo siguiente que tenemos que hacer? Pues bueno, una vez que obtenemos de cierta manera el, el diagrama de bloques, bla, 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 pues vamos a sacar nuestra función de transferencia, que en este caso va a ser un vector, ¿vale? Bueno, perdónenme, déjenme acomodo, que ya me está lastimando un poquito el cuello. Y vamos a proceder, ¿ok? Bueno, para la obtención de la función de transferencia, vamos a utilizar la transformada de Laplace a la primera ecuación, pero esta vez con condiciones nulas, ¿ok? ¿Qué significa esto? Voy a escribir la ecuación, ¿vale? En términos de S, porque lo vamos a hacer por Laplace, como digo. Entonces, en términos nulos va a ser esto más o menos así. 2, sí, porque está en términos de S. Sí, perdón, perdón. De 2, todo esto por S más K igual a UDS. ¿Se dan cuenta? Es lo mismo, simplemente estamos escribiéndolo en términos de S, ya no más de X. Déjenme hacer un pequeño cambio aquí para que se vea mejor. Ahí está. No, Ok. Si se dan cuenta, simplemente lo escribimos en términos de S en lugar de en términos de X, ¿vale? Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Para que sea más sencillo a la hora de normalizarla, esta ecuación, bueno, lo que vamos a hacer, ¿vale? Es dividirla entre m. ¿Por qué entre m? Para que nuestro coeficiente cuadrático, que pues va a ser el que nos va a dar más problemas, termine siendo igual a 1. Ok, bueno. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Pues dividimos todo entre m, ¿no? Tenemos esto, dividimos entre m, ay, perdónme, entre m, y aquí pues sí entre m, ¿no? También. ¿Esto qué hace? Que esta m se vaya, ¿ok? Entonces, lo vamos a reescribir de... Bueno, no, de hecho lo vamos a dejar así, creo que ya se entiende, ¿no? Lo que estamos haciendo, ¿vale? Ok, ahora necesitamos la función de transferencia para la posición y la velocidad, que son nuestras variables. Vamos a sacarla primero para la posición, si les parece, ¿vale? Bueno, ¿qué hacemos? Tenemos nuestra y1 de s, que va a multiplicarse por u de s. Recordemos que la función de transferencia es la salida sobre la entrada. ¿Okay? Entonces esto va a ser igual a x de s sobre u de s, que nos va a dejar lo siguiente. 1 entre m. Ahorita pongo de nuevo la perspectiva de todo para que quede claro por qué estamos haciendo, bueno, por qué queda así, ¿vale? Porque, bueno, esto obviamente todo va relacionado con todo lo que hemos hecho hasta ahorita. S más A sobre M, ¿ok? Esta es nuestra primera función de transferencia que va para la posición, ¿vale? Vamos a poner acá.
posición ay, siguiente. Vamos a hacer lo mismo, pero para la velocidad. ¿Ok? Entonces en este caso tenemos G de Y2 de S, ¿vale? Que viene siendo pues un poco lo mismo, ¿vale? Perdónenme. Entonces vamos a hacer lo siguiente, ¿vale? Tenemos lo mismo, simplemente aquí, como ya habíamos quedado, es salida sobre entrada. En este caso, pues nuestra salida va a ser Y2 de la velocidad. Viene siendo lo mismo, simplemente aquí se va a multiplicar por S, ¿vale? U de S. Entonces, es básicamente S por Y1 de S, ¿vale? O sea, es decir, todo esto, ¿vale? Por S. Entonces, siempre para no reescribirlo lo podemos hacer desde aquí, ¿vale? Lo multiplicamos por S. ¿Qué va a cambiar? Simplemente el 1 de arriba. Entonces, ¿esto qué va a ser igual? A S sobre M, ¿vale? Y todo lo demás se queda igual. S2 más de 1 más de 2 M S más KM, ¿ok? Y esto va a ser para la velocidad como ya habíamos quedado. Velocidad, ¿ok? Vale. Siguiente. Vamos a escribir de nuevo porque al final necesitamos la función de transferencia para todo, ¿ok? Entonces, ¿cómo lo vamos a reescribir? Muy fácil. Simplemente uno va a ser el numerador y el otro el denominador. Así de sencillo. Entonces vamos a exponer la función de transferencia completa, ¿ok? A ver, GDS completa, ¿ok? Ok, tenemos 1 entre M, ¿vale? Todo esto, ay, perdónme. Yo creo que voy a hacer algo mejor. Si están de acuerdo y me lo permiten, vamos a las líneas para que esto no se nos vaya de las manos, ¿vale? Vale. Seguimos. S2 más D1 más D2. Cerramos sobre M por S más 1 entre KM. ¿Ok? Ahora vamos a poner la otra línea. Sin embargo, como para que se note cuál es cuál, ¿no? Entonces los voy a separar por aquí, algo tal que así, ¿vale? Ay, no, no, perdónenme. Y bueno, siguiente. 1 entre ms. Ay, estoy viendo eso. Disculpen, me lo iba a poner abajo. Me fui con la finta. 1 entre ms, ¿vale? Vamos a volver a hacer la línea porque si no, no va a quedar a mí horrible. Y bueno, va a ser pues s cuadrada más d1 más d2 sobre m por s más 1 entre km. ¿Ok? Bueno, ¿qué vamos a hacer aquí o qué es esto? Es nuestra función de transferencia con la que nosotros ya podemos controlar el sistema, determinar estabilidad, todo esto, ¿vale? Entonces todo esto lo voy a marcar. ¿Qué les parece? Algo así. Ahora me voy para acá y le pongo C. Y entonces ya podemos poner todo en pantalla, ¿vale? ¿Qué tenemos por aquí? Permítanme, déjenme hacer. Ahí está, ahí se ve bien, ¿no? Una pequeña recapitulación. Todo lo que hicimos, inciso A, inciso B, inciso C. Y bueno,
Espero que se haya más o menos entendido. Es un tema muy complicado, ni siquiera yo lo entiendo bien. Y no sé cómo explicar, sobre todo, no sé cómo explicar todo esto. Que bueno, el profesor sí sabe, pero bueno, pues más que nada sería esto. Esta es la resolución del ejercicio número uno de un sistema de masa, resorte, amortiguamiento. Y pues nada, muchas gracias. Espero que se haya entendido más o menos. Nos vemos. Ejercicio 1. El ejercicio 1 nos dice, escriba las ecuaciones del estado del sistema mecánico. Para estas ecuaciones construye su diagrama de simulación, obtenga la función de transferencia empleando las ecuaciones del estado de forma matricial, la salida es la posición y la velocidad. Bueno, aquí tenemos nuestro diagrama. Se nos muestra un diagrama de un sistema masa, resorte, amortiguador, con una masa M, un resorte con una constante K, dos amortiguadores D1 y D2 y una fuerza de entrada F de T. La variable de salida es X de T. Muy bien. Entonces, para resolver el inciso A tenemos que conocer los siguientes conceptos. El desplazamiento del bloque X de T positivo hacia abajo, velocidad xt, estados de y aceleración x con dos puntitos t, estados que usaremos. X1 es igual a x de t, es la posición, y x2 es el x puntito t, velocidad. Fuerzas que actúan sobre la masa m. Fuerza externa F de t, positiva hacia abajo, amortiguadora D1 al techo y D2 al piso. Ambos están en paralelo en la masa. Su fuerza viscosa total es fuerza es igual a D1 más D2 por X de T. Resorte cae al piso, su fuerza es Fk es igual a Kx por función de T. Unidades que utilizaremos es M es igual a kilogramos, D1 y D2 en newtons por segundo sobre metro, kilogramos en newtons sobre metro y la fuerza de T en newtons. Para esto vamos a utilizar la segunda ley de Newton, ¿no? Sumatoria de fuerzas. Tomando hacia abajo como positivo, entonces aquí tenemos mx de t es igual a f de t menos d1 más d2 por x del puntito de t menos kxt. Tenemos que pasar las ecuaciones de estado. Con x1 es igual a x y x2 es igual a x puntito es igual a x2. Entonces aquí tenemos nuestra ecuación de estado del sistema mecánico. Para el inciso B tenemos que para esta ecuación debemos construir su diagrama de simulación, y aquí está su diagrama de simulación. Voy a explicar un poco más a detalle este diagrama. El bloque 1 sobre M multiplica toda la suma de fuerzas. D1 y D2 corresponde a la fuerza viscosa, amortiguamiento realimentada desde la velocidad. Kx1 corresponde a la fuerza del resorte realimentada desde la posición. F de T es la fuerza externa aplicada. Es un diagrama equivalente. Entrada F de T, bloque 1 sobre M. También tenemos un sumador. F de T menos D, 1 x2 menos K, x1. El integrador para obtener x2 es la velocidad, el integrador para obtener x1 es la posición. La realimentación de x2 con ganancia de 1 más de 2. Realimentación desde x con ganancia k. Bueno, aquí está nuestro diagrama respecto a la ecuación. Y finalmente tenemos el inciso C, que dice que obtenga la función de transferencia empleando las ecuaciones del estado de forma matricial. Y aquí lo tenemos. Partimos de la ecuación que describe el sistema mxt más d1 más d2 x de t más kxt es igual a la f de t. Pasamos la ecuación a Laplace, una forma que permite trabajar con polinomios en lugar de derivadas. ms cuadrada xs más d1 más d2 más sxs más kxs es igual a fs. Prácticamente pues estamos trabajando con matemáticas, solo que aquí ya lo estamos reduciendo, ¿no? O sea, ya no estamos haciendo todo ese procedimiento tan complejo, sino ya un poco de matemáticas. Tenemos el 3, que es la factorizamos xs para despejar la salida. Xs va multiplicado por ms al cuadrado más d1 d2 s más k fs. Dividimos ambos lados entre el polinomio. Xs fs va a ser igual a 1 sobre ms al cuadrado más d1 2
S más K. Si la salida es la velocidad x de t, entonces xs es igual a sxs, entonces xsfs es igual a s sobre ms cuadrado más de 1 más de 2 sk. Y bueno, esto sería la función de transferencia empleando las ecuaciones de estado de forma matricial. Y este sería el ejercicio 1. Mi nombre es Torres Ramírez Isis Judith y soy del grupo 705 de la materia de espacio de estados. Como segundo parcial, a mí me toca exponer el problema número 2 del archivo que nos fue enviado por el profesor. Bueno, el problema 2 nos dice lo siguiente. Describe el circuito en variables de estado. Nuestro circuito es el siguiente. Y nos dice que seleccionemos las variables de estado indicadas en esta figura, la cual va a ser x1 y x3, las cuales son las corrientes en nuestras bóbinas, que son estas. Y x2 es el voltaje en nuestro capacitor, que es este. Ok. Para comenzar, vamos a indicar las variables. Ya lo hicimos, pero de manera para no confundirnos. X1 va a ser la corriente en la bobina, en esta bobina. X2 va a ser la tensión o el voltaje en el capacitor, la cual va a ser la misma en C1 y en C2, es esta. Y X3 va a ser la corriente en la bobina número 2, que es esta. Ahora, también todo eso lo vamos a resolver de acuerdo a lo que ya conocemos y que se nos ha enseñado en nuestras materias anteriores de circuitos, eh, como circuitos CA y CD y las materias que le siguen, que las cuales ya conocemos. Bueno, tenemos que X2 va a ser igual al voltaje en el nodo, X1 va a ser igual a la corriente que hay en la bobina número 1 y X3 va a ser igual a la corriente que hay en la bobina número 2. Ahora vamos a comenzar calculando y vamos a comenzar con L1, nuestra bobina número 1. Vamos a aplicar esta fórmula, la cual ya conocemos, sustituimos en todo esto, hacemos ciertas operaciones, las cuales ya conocemos, y de acuerdo a las reglas que también ya conocemos, dándonos como resultado esto. Este es nuestro resultado final. Calculamos x2, lo mismo con las fórmulas que ya conocemos, sustituimos y nos da como resultado esto. Y calculamos x3, que va a ser igual a el voltaje en la bobina número 2 por x3. Esto es igual a x2 y nos queda de la siguiente manera. Este es nuestro resultado final. Ahora bien, sustituyendo, nos queda que x va a ser igual a x1, x2 y x3. Ponemos nuestros resultados finales y los sustituimos en una matriz, que va a ser, como lo dice, en forma matricial. Quedándonos que la matriz A es esta. Son los valores que nos dieron como resultados finales, que son estos, los sustituimos en nuestra matriz y nos queda esta. Y también sustituimos dándonos la matriz B. Ahora, nos dice que X va a ser igual a la matriz A por X más la matriz B por U, quedándonos de la siguiente manera. Este es nuestro resultado final y comprobándonos con el documento que nos fue enviado por el profesor, es correcto. De igual manera nos quedaría que U es igual a la corriente que tenemos en nuestro circuito, a esta, a IS. ¿Ok? Y bueno, esto sería todo de mi parte. Y muchas gracias. Bien, buenas tardes. Buenas tardes, primeramente. Continuando con la solución de los ejercicios, pasamos a la resolución del ejercicio 3. Este nos indica que tenemos que representar el sistema en variables de estado, seleccionando a BC, que es esta parte de aquí, y la corriente en el inductor de aquí. Estos los tenemos que representar como variables de estado en la variable I, que sería la entrada E a la I1, y que se puede seleccionar además como salida. Aquí tenemos este siguiente circuito que como podemos observar, es un circuito RLC, considerando de a dos mallas, un pequeño circuito básico con su fuente de corriente. Aquí lo podemos observar y en el cual nos representa, bueno, en el cual nos pide que representamos todo este sistema en variables de estado. Entonces, como primeros pasos, vamos a hacerlo un poquito más grande. Aquí está. Primeramente, vamos a identificar el circuito, que ya es lo que acabamos de mencionar ahorita. Tenemos una fuente de corriente IDT que alimenta a este nodo de aquí, en el cual
tenemos este capacitor que está en paralelo a la fuente de corriente, tenemos que está en paralelo con el siguiente inductor y con la resistencia, que estos dos, tanto la bobina y la resistencia, están en serie, pero a la vez están en paralelo con el capacitor. Entonces tenemos que en el capacitor C tenemos una tensión BC, que sería la tensión a masa, y una rama que sería, pues esta sería formada por el inductor y la resistencia, que es lo que acabamos de mencionar. Entonces, primeramente, vamos a elegir o vamos a recordar las variables de estado con sus respectivas señales. Tenemos este siguiente sistema, esta siguiente representación vectorial, que lo podemos definir de la siguiente manera. Tenemos que x de t lo podemos representar con el siguiente vector x1 y x2, y considerando las entradas y las salidas, tenemos que bc de t y la corriente en el inductor de t. Todo esto conjuga con I de t, que serían las siguientes variables, y de t, la corriente en la bobina, que sería igual a x2 de t, que sería la posiblemente salida. Ya tomando en cuenta la siguiente representación, el siguiente vector, pasamos a la siguiente medición o a la siguiente representación de la siguiente ecuación, que sería al nodo de aquí del circuito. Entonces pasamos con el paso 2, que aquí podemos definir que la corriente de la fuente se divide en la corriente del capacitor y la corriente de la bobina y de la resistencia. ¿Por qué? Porque están en paralelo, recordando que en un circuito en paralelo la corriente se divide en ambas ramas. Entonces tenemos esta pequeña ecuación de la corriente, donde tenemos que el I de t va a ser a la corriente del capacitor más la corriente de la bobina. Aquí podemos definir, tomando en cuenta las leyes de Kirchhoff de voltaje con sus respectivas ecuaciones. Aquí tenemos que la corriente del capacitor es C por la derivada del voltaje con respecto al tiempo. Entonces, tenemos que la notación de estados, ya tomando en cuenta las ecuaciones de estado, tenemos esta siguiente ecuación, que es muy importante para la solución de este ejercicio y para los demás. Entonces, una vez definiendo con ayuda de las ecuaciones de leyes de Kirchhoff de voltaje y de corriente, podemos definir la notación en la ecuación de estado. Entonces, procedemos al siguiente paso, que ahora como lo resolvimos en el capacitor, lo vamos a resolver en la bobina. Entonces, tenemos la ecuación de la bobina y la ecuación de la resistencia. Entonces, en el nodo, este nodo, podemos encontrar que BC va a ir recorriendo la rama, o la corriente va a ir recorriendo también en la rama de la bobina y de la resistencia, que como aquí podemos observar, va a tierra, y ahí es donde se cierra el circuito. Entonces ahora tenemos esta pequeña ecuación donde nos dice que BC va a ser igual a BL por BR, que sería el voltaje del capacitor, va a ser igual al voltaje de la bobina más el voltaje de la resistencia. Entonces, como lo comentado anteriormente, recordando y tomando en cuenta las leyes de Kirchhoff de voltaje y de corriente, podemos decir o podemos saber la ecuación de la bobina, que tenemos BL es igual a L, que es el inductor, por la derivada de la corriente con respecto al tiempo, y recordando que el voltaje de la resistencia va a ser el mismo valor de la resistencia multiplicada por la corriente de la bobina. Entonces tenemos la siguiente ecuación, que aquí lo podemos definir de esta manera, que toda esta parte que ya definimos va a ser literalmente lo mismo que esta parte de aquí. Entonces, ya una vez encontrando la ecuación, podemos definirlo como la notación de estado o la ecuación de estado, que igualmente
con lo que encontramos en el capacitor, la podemos encontrar en la bobina. Entonces, ahora ya obteniendo estas ecuaciones de estado, podemos representarla de forma matricial a ambas ecuaciones que ya encontramos. Entonces, juntando ambas ecuaciones, tenemos que PC y L en el siguiente vector la podemos representar en la siguiente matriz. Aquí se movió un poquito el archivo, pero sería esta pequeña matriz que sería multiplicada de 0 por menos R sobre L y a la vez va multiplicada menos 1 sobre L por menos 1 sobre el C, que sería el capacitor, y podemos obtener esta dicha expresión. Y aquí nos saltamos un poquito de pasos para solamente tener la solución de este pequeño valor. Bueno, y aquí se va a conjuntar para obtener todo esto, que ya una vez resolviendo todo esto conjugada con esto, vamos a obtener el valor de Y, que recordando que Y es igual a la corriente de la bobina. Entonces, podemos decir que estas matrices, tanto A, B, C y D, las vamos a poner de la siguiente forma, de forma lineal, resolviendo las siguientes matrices y resolviendo el siguiente vector, podemos obtener estos valores y obteniendo prácticamente los valores de A, B, C y D. Aquí los podemos ver, que claramente C sería la salida del circuito. Entonces ya prácticamente tendríamos los valores, las representaciones de las ecuaciones de estado y prácticamente las variables de estado. Entonces, como conclusiones, bueno, o como comentarios extras, podemos decir que las ecuaciones son válidas para cualquier circuito RLC positivos y vamos a sustituir estos números, podremos especificar dichas especificaciones concretas, ¿no? Entonces, aquí nos mencionamos que no hay término directo con la entrada de la salida D, porque D sería igual a cero, con lo que obtuvimos acá arribita. Entonces, la entrada I no puede aparecer instantáneamente ni en la Y, que sería en la corriente, sino porque afecta la corriente de la bobina. Entonces, esto prácticamente cambia la dinámica del capacitor y del inductor. Y entonces ya prácticamente para finalizar, podemos decir que la solución final, tanto de las ecuaciones de estado, matrices y funciones de transferencia, podemos obtener estos dichos parámetros, estas dichas sistemas de ecuaciones, en el cual ya obtuvimos en los pasos anteriores, ¿sí? Entonces, ya tomando en cuenta la forma matricial y tomando en cuenta las ecuaciones de estado, podemos obtener dichas representaciones matriciales por obtener los valores de A, B, C y D y claramente obtener su función de transferencia, ya sea para calcular sus ceros, sus polos o sus siguientes parámetros de LSR o un circuito RLC para definirla mejor. Entonces, si el ejercicio nos hubiera propuesto algunos valores constantes ya, que claramente ya lo podemos hacer, ya podemos encontrar sus funciones de transferencia y claramente encontrar sus polos y ceros y representarlos en una gráfica en donde nos defina también las ecuaciones de estado o las variables de estado que ya encontramos aquí. Entonces, el problema nos dice que representamos este sistema en variables de estado. Ya lo pudimos encontrar aquí una, acá está la otra y sus representaciones en variables de estado, acá, con la que pudimos obtener de las formas matriciales. Y ya al obtener esto podemos obtener su función de transferencia, que sería esta de aquí. Y ya una vez obteniendo su función de transferencia, podemos sustituir con valores constantes, con valores que ya nos pueden dar en el circuito, ya podemos realizar esta función de transferencia
con su respectivo proceso para obtener ceros y polos. Entonces, esta sería la solución final, junto con las anteriores, para el problema propuesto en el ejercicio 3 de estos temas. Muchas gracias. Hola, soy Juan Antonio Silva Cruz del grupo 7CB5 de Espacio de Estados. Este, pues ahora vamos a explicar el problema 4, que se encuentra en las ecuaciones de estado y función de transferencia para el circuito indicado en la figura. Entonces, con la siguiente figura que tenemos, R1 temporal con la capacitancia y la bobina con la R2. Teniendo nuestras variables de estado X1 y X2 que son iguales, tenemos las siguientes. Las ecuaciones normales para el circuito en ecuaciones diferenciales, y ahí las tenemos. Entonces, en un sistema inicialmente relajado, por lo tanto, las condiciones iniciales son cero. Por lo tanto, B inicial es igual a cero y la corriente inicial es igual a cero. Derivado, las variables de estado tenemos X1 punto arriba es igual a 1 sobre la capacitancia por I de T, y X2 punto arriba es igual a 1 sobre el voltaje y por V de T. Por la ley de voltaje de Kirchhoff en la malla, tenemos menos la fuente más la voltaje en la capacitancia más el voltaje en la bobina, que es igual a cero. Entonces despejamos hasta llegar, bueno, tenemos que despejar y sustituir en la ecuación anterior. eh, para un resultado de la voltaje de la bobina por X2 punto arriba. Entonces, despejando a la ecuación y dejando a X2 a un lado de la ecuación, tenemos el siguiente resultado. Bueno, así es en la siguiente hoja. Ahí la tenemos. Pues aplicando la ley de corrientes de Kirchhoff en el nodo 2, tenemos el nodo 2, el que es el que tenemos entre la resistencia y se conecta con la capacitancia. Entonces la corriente del capacitor es X2 es igual a I1. Sustituyendo estas variables tenemos menos IR1 menos X1 más X2 más IR2 igual a cero. Entonces, sacando los valores de las corrientes de IR1 y IR2 con la ley de Ohm, pues tenemos ahí lo siguiente. IR1 es igual al voltaje sobre el voltaje sobre R1 y lo que le sigue. Entonces, sustituyendo estas nuevas variables de la ecuación 2, tenemos menos IR1, X1, menos X1 más X2 más L sobre R2 por X2 es igual a cero. También sustituyendo la ecuación 1 en la ecuación 3, tenemos el resultado de hasta abajo. Así que pensarle un poquito aquí y pasamos a la siguiente hoja. La siguiente hoja ya agrupando la ecuación con los términos semejantes. Ya tenemos el resultado, después dejando la ecuación igualada de X1 y teniendo X2, que es X2 es igual a menos 1 sobre L, X1, el resultado que nos dio, más 1 sobre L por la U. Entonces armamos la forma matricial. Aquí sí hay que tener cuidado, pero pues ya. Entre corchetes ponemos X1 punto, X2 punto, es igual a 1 sobre R1 por C más R2 por C, al lado menos 1 sobre C, abajo en el cuadrante menos 1 sobre L, al lado 0, después entre corchetes X1 y X2, entonces hay que tener en claro que estos dos aunque sean iguales, bueno, de forma igual, y significados son diferentes, entonces ya tenemos menos más entre corchetes menos 1 sobre R2 por C sobre 1 sobre la bobina por U. Entonces la salida de nuestro sistema es, y tenemos las ecuaciones, después armamos la matriz, siendo la matriz A, B, C y D,
Pasamos a la siguiente hoja. Pues ya armamos la matriz. Aquí se extiende la ecuación, la armamos, multiplicamos como sabemos hacerlo. Después la matriz identidad menos A o sea, la inversa. Y tenemos el producto de matrices. Ahora el producto de por las que tenemos de A, B, C y D, las que ya les había mostrado. Y así llegamos a la respuesta. Porque armamos la matriz normalmente, como sabemos, y haciendo los cálculos igual. Entonces la función de transferencia nos queda GDS, S sub, entre paréntesis, S más 1, R1 por C, sobre S cuadrada más C, por uno sobre R1 por C, más 1 sobre R2 por C, más 1 sobre LC. Y así es como llegamos a la función de transferencia, llamamos la matriz, calculamos álgebra normal, y así llegamos a la función de transferencia. Y así calculamos las ecuaciones de estado y la función de transferencia para el circuito indicado en la figura. Pues eso es todo. Yo soy Juan Antonio Silva Cruz y gracias.